Buenas chicos y chicas, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal Edgar Domènech Coach, tu canal de coaching, bioemoción, propósito de vida, psicoanálisis, budismo moderno, relaciones conscientes, que lo hemos añadido últimamente, y todo lo que tenga que ver con el desarrollo del potencial humano y el desarrollo de la conciencia, el desarrollo personal. Como sabéis, en septiembre vamos a abrir la Escuela de Conocimiento y Sabiduría con 20 plazas y estas 20 plazas van a basarse en estos temas, ¿vale? Vamos a tratar estos temas con 20 personas magníficas que se han unido y vamos a tratar todos los miércoles uno de estos temas en profundidad para avanzar, ¿no? Para aplicar herramientas de coaching para superar todos aquellos estancamientos o todo aquello que siento en mi vida que no avanzo. La bioemoción la vamos a usar para comprender patrones inconscientes que nos limitan, nos estresan o no nos dejan avanzar. O todo esto que sentimos que repetimos cosas en nuestra vida y no sabemos por qué. El propósito de vida para alcanzar aquello que deseamos, ¿vale? Aquí también aplicaremos un poco el coaching. Y las relaciones de pareja conscientes para entendernos entre nosotros mismos. Porque muchas veces el problema es que biológicamente no comprendemos al otro como persona, ¿no? Entonces empiezan los problemas, el malestar, el sufrimiento, etcétera. El budismo también nos hizo en agosto un curso maravilloso de los 14 tipos de meditación para que tengamos cada vez más paz mental, más serenidad, más ataraxia, como se dice en el estoicismo, que es no perturbarnos ante circunstancias externas, y la psicoterapia del psicoanálisis siempre la aplicamos para comprendernos mejor a nosotros mismos, ¿vale? Entonces, dicho todo esto, hay 20 plazas, os dejo la descripción o el enlace de registro abajo en los comentarios del vídeo y os podéis unir, ¿vale? Simplemente conectar el enlace, yo siempre dejo también mi teléfono, la descripción del vídeo, así que genial, ¿vale? Contactar conmigo si necesitáis algo, si necesitáis más explicación, más información, aunque también hay un vídeo maravilloso sobre cómo funciona una masterclass que la tengo en el inicio del canal de YouTube, ¿vale? Dicho todo esto, el precio muy ajustado, 20 euros, para llegar a toda Latinoamérica y a todos los rincones del planeta. Es un precio muy ajustado. Ten en cuenta que una sesión conmigo cuesta entre 50 y 60 euros y siento que es un precio muy barato para todo el contenido que voy a daros y ofreceros. Tenéis 7 páginas llenas de contenido sectorizado de estos temas que acabo de mencionar, y con un montón de artículos, vídeos, directos, libros, tenéis absolutamente de todo, vídeos de conceptos también para aclarar más cosas. Y bueno, dicho esto, hoy vamos a empezar con el libro Encuentro con la sombra. Ya llevo haciendo, este es el cuarto vídeo de la serie de psicoanálisis y hoy voy a leeros un capítulo maravilloso de Ken Wilber que se llama Asumir la responsabilidad de tu sombra. ¿Vale? Este libro es una maravillosa obra de arte, yo digo que todo el mundo se lo debería leer, porque es una exposición magnífica entre el bien y el mal del ser humano. Entonces, qué maravilloso es coger y poder comprender en todos los ámbitos cotidianos de nuestra vida donde reprimimos nuestras emociones, no aplicamos la sombra, porque la sombra no tiene nada que ver con la maldad ni con el ego, sino simplemente es aquello que reprimo porque pienso que puede estar mal, porque socialmente no está aceptado. Entonces este libro nos ayuda a entendernos mejor a nosotros mismos, ver esas partes que reprimimos y aquellas que expresamos, ver si están bien, mal y encontrar un equilibrio perfecto. Así que, sin más dilación, vamos a leer el capítulo 41, página 390 del libro, Asumir la responsabilidad de nuestra propia sombra. Ken Wilber. Ken Wilber es probablemente el más famoso de los filósofos transpersonales de la actualidad. Es un prolífico escritor, autor, entre otros, de Conciencia sin fronteras, El espectro de la conciencia, el proyecto Atman, Los tres ojos del conocimiento y Cuestiones cuánticas, todos de la editorial Kairos. Al igual que sucede con la proyección de emociones negativas, también es muy común en nuestra sociedad la proyección de cualidades negativas, ya que equiparamos erróneamente negativo con indeseable. Pero, de este modo, en lugar de aceptar e integrar nuestros rasgos negativos, no hacemos más que alienarlos y proyectarlos, viéndolos entonces en cualquiera menos en nosotros mismos. A pesar de todo, sin embargo, estas cualidades no desaparecen, sino que siguen perteneciéndonos. Veamos un ejemplo. En un grupo de 10 amigas, 9 de ellas quieren allí, pero Betty, la 10ª, no puede soportarla, porque según dice es una remilgada y ella detesta la mojigatería. Pero ella intenta
Por ello intenta convencer a sus amigas de la supuesta mojigatería de Jill, pero nadie parece estar de acuerdo con ella, lo cual la enfurece todavía más. Quizás resulta evidente que la única razón por la que Betty odia a Jill sea su propia tendencia inconsciente a la mojigatería proyectada sobre Jill. De esta manera, un conflicto que originariamente tiene lugar entre Betty y Betty termina convirtiéndose en una disputa entre Betty y Jill. Jill, por supuesto, nada tiene que ver con ese conflicto y su único papel en esta escena se limita a actuar como espejo involuntario del desprecio que Betty siente hacia sí misma. Todos tenemos puntos ciegos, tendencias que simplemente nos negamos a admitir como propias, rasgos que rehusamos aceptar y que, por consiguiente, vertemos hacia el exterior blandiendo toda nuestra cólera e indignación puritana para luchar contra ellos, cegados por un idealismo que nos impide reconocer que la batalla es interna y que el enemigo está mucho más cerca de lo que nos hemos imaginado. Lo único que necesitamos para integrar estas facetas es concedernos a nosotros mismos la misma amabilidad y comprensión que dispensamos a nuestros amigos. Como afirmaba elocuentemente Carl Gustav Jung, la aceptación de uno mismo es la esencia del problema moral y epítome de cualquier comprensión global de la vida. Dar de comer a los hambrientos, perdonar a los agravios y amar a nuestros enemigos en nombre de Cristo son, sin duda, grandes virtudes. Lo que hago al último de mis hermanos se lo hago también a Cristo. Pero, ¿qué sucede cuando descubro que el más insignificante de todos ellos, el más miserable de los mendigos, el más procaz de los pecadores y el verdadero enemigo se halla en mi interior y que soy yo mismo quien necesita la limosna de mi propia amistad? ¿Que soy yo el enemigo que debe ser amado? ¡Wow! Las consecuencias de esta situación tienen siempre una doble vertiente. En primer lugar, llegamos a creer que carecemos por completo de las cualidades que proyectamos, cualidades que por consiguiente permanecen fuera de nuestro alcance y que no podemos actuar sobre ellas, utilizarlas ni satisfacerlas de modo alguno, lo cual nos provoca una tensión y una frustración crónica. En segundo lugar, vemos estas cualidades en nuestro entorno asumiendo proporciones aterradoras hasta el punto de que terminamos flagelándolos con nuestra propia energía. En un nivel egoico, la proyección es fácilmente identificable. Cuando una persona o una cosa nos informa, lo más probable es que no estemos proyectando. Si por el contrario nos afecta, es muy plausible que estemos siendo víctimas de nuestras propias proyecciones. Es perfectamente posible, por ejemplo, que Jill fuera una remilgada, pero ¿sería esa la razón suficiente para que Betty la odiara? Evidentemente no. Betty no solo recibía información de que Jill era una remilgada, sino que además se sentía fuertemente afectada por la mojigatería de Jill. Un signo inequívoco de que su odio por ella no era más que el desprecio proyectado o extravertido que sentía hacia sí misma. De modo, cuando Jack duda entre limpiar o no el garaje y su esposa se interesa por lo que está haciendo, su reacción es exagerada. En el caso de que realmente no hubiera deseado limpiar el garaje, si ese impulso no hubiera sido realmente suyo, se hubiera limitado a responder por qué había cambiado de opinión. Sin embargo, Jack no hizo eso, sino que se indignó con ella. ¡Qué desfachatez! Ella quería obligarme a limpiar el garaje. Jack había proyectado su propio deseo y lo experimentaba como apremio, de modo que la inocente pregunta de su esposa no le informó, sino que le afectó profundamente y se sintió injustamente presionado. Y esta es una diferencia fundamental. Lo que vemos en los demás es más o menos correcto si se limita a facilitarnos información, pero si nos produce un fuerte impacto emocional, no hay la menor duda de que se trata de una proyección. De este modo, tanto si estamos excesivamente ligados emocionalmente a alguien o a algo, como si lo eludimos u odiamos, estamos abrazando o luchando respectivamente con la sombra, un signo inequívoco de que el dualismo represión-proyección cuaternaria ha tenido lugar. Desmantelar una proyección implica descender por el espectro de la conciencia, desde el nivel de la sombra hasta el nivel egoico, y cuando nos reapropiamos de aquellos aspectos que anteriormente habíamos alienado, ampliamos nuestra área de identificación. Para ello, el primer paso, el paso preliminar, consiste siempre en comprender que lo que consideramos que el entorno nos hace de manera mecánica no es más que lo que estamos haciendo nosotros, lo que nos estamos haciendo a nosotros mismos. Nosotros somos los únicos responsables.
Por consiguiente, siendo ansiedad, probablemente alegaré que soy una víctima indefensa de la tensión, que la gente o las situaciones son las causantes de mi ansiedad. El primer paso consiste en ser plenamente consciente de la ansiedad, establecer contacto con ella, temblar, estremecerse, tener dificultades para respirar, sentirla realmente, aceptarla y expresarla, comprender que yo soy el único responsable, que estoy tenso al bloquear la excitación que experimento como angustia. Yo soy el único causante de mi propia ansiedad. La angustia no es un asunto que se desarrolle entre yo y el medio ambiente, sino que tiene lugar exclusivamente en mi interior. Este cambio de actitud supone que, en lugar de alienar mi excitación, en vez de desvincularme de ella y proyectar por ser una víctima, he asumido la responsabilidad de lo que estoy haciéndome a mí mismo. El primer paso en el proceso de curación de las proyecciones de la sombra es el asumir la responsabilidad de dichas proyecciones. El segundo consiste en invertir el sentido de la proyección y hacer amablemente a los demás lo que hasta entonces no nos habíamos estado haciendo despiadadamente a nosotros mismos. Si lo hacemos así, la afirmación previa de que el mundo me rechaza se transforma en este momento rechazo todo el condenado mundo. Mis padres quieren que estudie, se convierte en quiero estudiar. Mi pobre madre me necesita, deviene en necesito estar cerca de ella. Tengo miedo de quedarme solo, se traduce como malditas ganas que tengo hoy de ver a nadie. Y la gente siempre me critica, pasa a ser no paro de criticar a todo el mundo. ¡Wow! Esto asumirlo tela, ¿eh? En breve volveremos a estos dos pasos esenciales, la responsabilidad y la inversión, pero de momento baste con señalar que en todos los casos es la proyección de la sombra. Estamos distorsionando neuróticamente nuestra autoimagen para hacerla aceptable. De esta manera, todas aquellas facetas de nuestra autoimagen, de nuestro ego, que no coinciden con lo que superficialmente creemos que nos interesa, todos aquellos aspectos incompatibles con las bandas filosóficas, todos aquellos rasgos que hemos alienado en momentos de estrés, impasse o doble vínculo, constituyen ahora aspectos enajenados de nuestro propio potencial. Como resultado de todo ello, nuestra identidad va reduciéndose progresivamente hasta llegar a ser tan solo una pequeña fracción de nuestro ego, la distorsionada y empobrecida persona, y al mismo tiempo nos condenamos eternamente a sentirnos acosados de continuo por nuestra propia sombra, a la que ahora negamos la menor atención consciente. No obstante, la sombra siempre tiene algo que decir y pugna por abrirse paso hacia la conciencia en forma de ansiedad, culpa, miedo y depresión. La sombra deviene síntoma y se aferra a nosotros como un vampiro a su presa. Esto de que la sombra deviene en el síntoma lo vimos en uno de los primeros vídeos. Metafóricamente hablando, podríamos decir que hemos escindido la concordia discourse del psiquismo en numerosas polaridades, contrarios y opuestos a los que nos referimos grupalmente como dualismo cuaternario, y terminamos dividiendo al psiquismo en la persona y la sombra. En cada uno de estos casos nos identificamos solo con medio aspecto de la dualidad y desterramos al otro aspecto a menudo rechazado, al tenebroso mundo de la sombra. De esta manera, la sombra se convierte precisamente en lo opuesto de la persona que consciente y deliberadamente creemos ser. Así pues, si queremos, a modo de experimento personal, saber cómo ve el mundo nuestra sombra, no tenemos más que asumir exactamente lo opuesto de lo que conscientemente deseemos, queramos, sintamos, necesitemos, intentemos o creamos. De este modo podremos establecer contacto consciente con nuestros opuestos, expresarlos, representarlos y, por último, recuperarlos. Después de todo, la sombra siempre tiene algo que decir, o bien nos apropiamos de ella o ella se apropia de nosotros. Si algo hemos aprendido en cada uno de los ejemplos que hemos ofrecido en este capítulo, es que o bien tratamos sensatamente de ser conscientes de nuestros opuestos o nos veremos obligados a tomar conciencia de ellos. Ahora bien, utiliza los opuestos, ser consciente y finalmente reapropiarnos de ellos no significa necesariamente actuar según sus dictados. Casi todo el mundo teme enfrentarse a sus opuestos por miedo a que le dominen y sin embargo lo que ocurre es exactamente lo contrario. Solo cuando la sombra permanece inconsciente terminamos sometidos a sus dictados aunque estos vayan en contra de nuestra voluntad. Para tomar cualquier decisión o elección válida debemos ser plenamente conscientes
de que ambos aspectos de ambos opuestos, porque si una de las dos alternativas permanece inconsciente, nuestra decisión será necesariamente inadecuada. Como lo demuestra claramente este ejemplo y el resto de los representados en este capítulo. En cualquier área psíquica debemos afrontar nuestros opuestos, reapropiarnos de ellos, lo cual no significa necesariamente actuar según sus dictados, sino simplemente ser consciente de ellos. A medida que vamos afrontando nuestros propios opuestos, cada vez resulta más evidente, y esto es algo que nos cansaremos de repetir, que no nos cansaremos de repetir, perdón, que dado que la sombra es una faceta realmente integrante del ego, todos los síntomas y molestias que ésta parece infligirnos son en realidad síntomas y molestias que nos estamos infligiendo a nosotros mismos por más que protestemos conscientemente de lo contrario. Todo sucede como si de un modo deliberado nos estuviéramos pellizcando dolorosamente a nosotros mismos y pretendiéramos al mismo tiempo que no es así. En este nivel, cualquier síntoma, culpa, miedo, ansiedad, depresión, es la consecuencia directa de los pellizcos mentales que, de un modo u otro, nos estamos dando, lo cual significa ineludiblemente, por más increíble que pueda parecernos, que deseamos que el doloroso síntoma en cuestión, cualquiera que sea este, desaparezca y permanezca al mismo tiempo. Así pues, el primer opuesto que podemos intentar enfrentarnos es el deseo oculto de mantener los síntomas, el deseo inconsciente de pellizcarnos a nosotros mismos. Señalaremos además que cuanto más ridículo le parezca esto a un determinado individuo, menos en contacto se hallará éste con su propia sombra, con esa parte de sí mismo que es la responsable de los pellizcos. Porque por consiguiente no tiene el menor sentido preguntarnos cómo puedo desembarazarme de los síntomas, porque eso supondría que no soy yo quien lo está haciendo. Lo mismo ocurre si me pregunto cómo puedo dejar de pellizcarme. Mientras sigamos preocupados por dejar de pellizcarnos, mientras persistamos en intentar de dejar de hacerlo, es obvio que no nos habremos dado cuenta de que somos nosotros mismos quienes nos estamos pellizcando. De este modo, no hacemos sino mantener e incluso aumentar el dolor. Si realmente nos diéramos cuenta de que nos estamos pellizcando nosotros mismos, no nos estaríamos preguntando cómo dejar de hacerlo, sino que simplemente dejaremos de hacerlo de inmediato. En otras palabras, la razón por la que el síntoma no desaparece es precisamente el hecho de que estamos tratando de hacerlo desaparecer. Por este motivo, Peirce afirma que cuanto más luchamos contra un síntoma, más empeora este. En cambio, deliberado nunca funciona porque excluye a la sombra. No se trata de desembarazarnos de ningún síntoma, sino más bien de intentar exagerarlo deliberada y conscientemente, de tratar de experimentarlo plenamente. Si estamos deprimidos, procuraremos deprimirnos todavía más. Si estamos tensos, aumentemos la tensión. Si nos sentimos culpables, exageraremos el sentimiento de culpa, perdón. Hagámoslo deliberadamente así. Si intentamos hacer esto, reconoceremos a la sombra y por primera vez nos solidarizaremos con ella y por consiguiente pasaremos a hacer consciente lo que hasta entonces solo habíamos hecho de un modo inconsciente. Cuando de un modo activo y deliberado ponemos nuestro empeño en intentar reproducir nuestros síntomas, estaremos reunificando realmente nuestra persona y nuestra sombra. Entonces tomaremos contacto con nuestros opuestos y nos pondremos de su parte y en resumen redescubriremos nuestra sombra. Si exageramos de modo deliberado y consciente cualquier síntoma presente hasta llegar a darnos cuenta de que eso es lo que siempre hemos hecho, estaremos por primera vez en situación de dejar de hacerlo. Al igual que Max, en nuestro ejemplo anterior, solo pudo dejar de tensarse libremente después de tomar clara conciencia de que era él quien se estaba tensando. Si somos libres para provocarnos más culpabilidad, entonces nos percataremos espontáneamente de que también podemos hacer algo por sentirnos menos culpables. Si somos libres para deprimirnos, también lo somos para no hacerlo. Mi padre tenía un remedio infalible para curar instantáneamente el hipo sacando un billete de $20 y pidiendo a cambio de que la víctima hipara solo una vez más. Admitir la ansiedad es dejar de sentirse ansioso. El modo más fácil de distensar a una persona es invitarla a que se tense todo lo que pueda. En todos los casos, la adhesión consciente a un determinado síntoma nos libera de él. La desaparición de los síntomas es algo que no debe preocuparnos, ya que los síntomas desaparecerán sin que nos preocupemos por él. Si intentamos exagerar los opuestos solo para desembarazarnos de un síntoma, estaremos condenados al fracaso.
En otras palabras, no se trata de intentar exagerar un síntoma sin entusiasmo y verificar ansiosamente si ya ha desaparecido. Si se escucha diciendo, bien, he intentado que el síntoma empeorase, pero todavía no ha desaparecido, es que no se ha llegado siquiera a conectar la sombra y se ha limitado a pronunciar una especie de conjuro intentando aplacar a los dioses y a los demonios. Nuestra propuesta, por el contrario, consiste en transformarnos deliberadamente y completamente de esos demonios hasta tal punto que toda nuestra atención consciente esté ocupada en producir y mantener nuestros propios síntomas. Pero cuando tomo contacto con mis síntomas e intento identificarme deliberadamente con ellos, deseo recordar que si estos síntomas tienen un núcleo emocional, se trata de una forma visible de que la sombra que no solo contiene la culpabilidad opuesta, sino también el sentido contrario. Si, por ejemplo, me siento profundamente afectado y ofendido a causa de lo que cierto individuo me ha dicho, lo primero que debo hacer es darme cuenta de que yo soy el artífice de lo que me está ocurriendo. De que literalmente estoy torturándome a mí mismo. Solo después de asumir la responsabilidad de mis propias emociones, estaré en condiciones de invertir el sentido de la proyección y ver que, aunque conscientemente abrigue buenas intenciones hacia la persona, ese sentimiento de sentirme dañado oculta precisamente mi deseo de dañarle. Así pues, me siento herido por tal persona debe traducirse como tengo ganas de dañarla. Esto no significa que tenga que golpearle, aunque desde luego también pueda descargar ese impulso aporreando una almohada, sino que para integrarla basta con ser consciente de mi cólera. Mi síntoma, el dolor, no solo refleja la cualidad opuesta, sino también el sentido opuesto. Por consiguiente, tendré que asumir la responsabilidad tanto de mi cólera, que es la cuantía opuesta de mi afecto consciente hacia el individuo en cuestión, como del hecho de que la cólera forma parte de mí y se dirige hacia él, que es precisamente el sentido opuesto al que soy consciente. Así pues, en el caso de proyección de una emoción, primero debemos darnos cuenta de que nosotros pensamos que el exterior nos está haciendo. Es, en realidad, lo que estamos haciéndonos a nosotros mismos, que literalmente nos estamos atormentando a nosotros mismos y que a continuación debemos comprender que ese es nuestro deseo solapado de atormentar a los demás. Nuestro deseo de atormentar a otros puede ser, según los casos, el deseo de amarlos, de odiarlos, de tocarlos, de ponerles nerviosos, de poseerlos, de mirarlos, de matarlos, de abrazarlos, de estrujarlos, de atraer su atención, de rechazarlos, de dar, de someterlos, de jugar con ellos, de dominarlos, de engañarlos, de ensalzarlos, etc. El segundo paso en el segundo paso, la inversión es esencial. Si la emoción no se descarga completamente en la dirección correcta, no tardaremos en volver rápidamente al antiguo hábito que dirigía contra nosotros mismos. Cada vez que establezcamos contacto con una emoción, como por ejemplo el odio, cada vez que comencemos a dirigir el odio hacia nosotros mismos, invitando su sentido, dirijámoslo hacia el exterior. La alternativa es pellizcar o ser pellizcado, mirar o ser mirado, rechazar o ser rechazado. Eliminar una proyección es algo más simple, aunque no necesariamente más fácil. Cuando se trata de cualidades, rasgos o ideas proyectadas, porque éstas no tienen un sentido, por lo menos un sentido tan pronunciado como sucede con las emociones, los rasgos positivos o negativos, tales como la sabiduría, el valor, la malicia, la avaricia, etc., parecen ser relativamente mucho más estáticos. En este caso, solo deberemos preocuparnos de la cualidad, no de la dirección. Obviamente estas cualidades se proyectan, podemos reaccionar ante ellas de un modo emocionante violento. Y entonces podemos incluso proyectar estas emociones reactivas y reaccionar ante ellas entrando en una especie de espiral vertiginosa de proyecciones. Además, también puede suceder que solo se proyectan aquellas cualidades o ideas que estén cargadas emocionalmente. Sea como fuere, si consideramos las cualidades proyectadas en sí mismas, podemos reintegrar gran parte de ellas. Los rasgos proyectados, al igual que las emociones proyectadas, son también cualidades que vemos en los demás y que no solo nos informan, sino que también nos afectan profundamente. Normalmente se trata de cualidades que creemos que poseen los demás, precisamente aquellas cualidades que más aborrecemos, las cualidades que más violentamente condenamos. Poco importa que vituperemos contra los aspectos más tenebrosos de nuestro corazón con la esperanza de exorcizarlos. Perdón, me trago con alguna palabra. A veces las cualidades proyectadas son algunas de nuestras propias virtudes
y entonces solemos colgarnos de aquellas personas a las que las atribuimos y nos convertimos en una especie de guardaespaldas que intenta monopolizar febrilmente a la persona elegida. En este caso, nuestra inquietud procede, por supuesto, del intenso deseo de mantenerlos próximos a ciertos aspectos de nosotros mismos. En última instancia, hay proyecciones para todos los gustos. Las cualidades proyectadas, como las emociones proyectadas, siempre son las opuestas de aquellas que conscientemente queremos poseer, pero a diferencia de ellas, los rasgos no tienen un sentido y su integración es más sencilla. En el primer paso, exagerar nuestros opuestos, tendremos a darnos cuenta que lo que amamos o aborrecemos de los demás no son más que cualidades de nuestra propia sombra. No se trata de algo que ocurra en nuestra relación con los demás, sino en la relación que sostenemos con nosotros mismos. Al exagerar nuestros opuestos, entramos en contacto con la sombra. Y cuando comprendemos que somos nosotros mismos, que nos estamos pellizcando, dejaremos inmediatamente de hacerlo. Los rasgos proyectados carecen de sentido y por ello su integración no requiere el segundo paso de la inversión. De este modo, exagerando nuestros opuestos y concienciando un espacio a la sombra, terminaremos ampliando nuestra identidad y asumiendo también nuestra responsabilidad por todos los aspectos de nuestro psiquismo, no solo por nuestra empobrecida persona. De este modo, rellenamos y salvamos el abismo existente entre la persona y la sombra. ¡Wow! Este texto, disculpar si en algún momento me he trabado con alguna palabra, hay palabras muy técnicas a veces en la escritura psicoanalítica, pero bueno, creo que se ha entendido muy bien el tema de la proyección de la sombra y también en relación a la enfermedad, ¿no? Creo que llevamos tocando este tema en los últimos vídeos, creo que es muy interesante. Y bueno, os leeré en el próximo vídeo un capítulo más de este libro, el 43 en este caso, que también es muy interesante. Muchas gracias por estar ahí. Como siempre digo, gracias a estos vídeos estoy aprendiendo cada vez a leer mejor, a expresarme mejor, a comunicar mejor. A veces parece que en algún momento, pues al leer tantísimo, pues la lectura no es fluida del todo. Os pido que me disculpéis en estos casos puntuales y poco a poco mejoraré esta lectura y el contenido del canal. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en los siguientes vídeos.